Bueno, en el simulador del MRU, lo que vemos, lo voy a animar, así vemos la escena directamente. Acá arriba está el punto material, recuerden que estamos en la cinemática del punto, animamos y vemos la escena, no tiene mucha gracia, es un móvil que viaja con una velocidad constante, recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿cierto? Y se sale, obviamente, de la visión nuestra. Y acá tenemos, ¿cierto? Lo vamos a pausar, las representaciones gráficas de la posición en función del tiempo, ¿no? Observen que es una línea recta oblicua, o sea, una recta inclinada, la posición en función del tiempo, ¿no? Si le pongo acá limpiar, se borran estos rastros y se puede ver que la pendiente de esta recta es 1. Pronto vamos a ver funciones y vamos a ver recta, todavía no lo hemos visto nosotros, pero la pendiente de la recta siempre, cuando lo veamos en matemática y demás, la pendiente siempre marca lo siguiente. Cuando yo estoy en un determinado instante, ¿cierto? En este caso a los 6 segundos, está el móvil a 6 metros del origen. Cuando pasa un tiempo de 1 segundo, el móvil recorre 1 metro, ¿o no? Entonces, siempre la pendiente va a estar dado por la velocidad del móvil. Eso lo vamos a ver ahora. La pendiente en matemática siempre es, en este caso, este es el desplazamiento, delta X, ¿o no? Porque este es el eje X de posiciones, ¿no? Le puedo poner la flechita acá, pero el desplazamiento. Entonces, acá hay un desplazamiento de 1 metro por cada intervalo de tiempo de 1 segundo, delta T, ¿cierto? Entonces eso está dado por la velocidad. Si le doy una velocidad mayor, por ejemplo una velocidad de 2, ahí y animo, voy a ver que va obviamente más rápido, va más rápido, y ahí tengo la representación gráfica de la velocidad, de la posición, perdón, en función del tiempo, y la velocidad que es constante. Recién no miramos este gráfico, pero este gráfico es una recta paralela al eje de las X. Claro, pero se llaman ¿cómo se llaman las X? No lo hemos visto nosotros. Nunca. Abscisas, ¿no era? Abscisas. Ajá. Al eje de las abscisas, paralela al eje de las X, o sea, que en este caso los tiempos, ¿no? Entonces, por eso la velocidad es constante. O sea, la velocidad en el instante inicial es de 2, a los 2 segundos es de 2, a los 4 segundos es de 2, siempre la velocidad es de 2 metros por segundo. Este gráfico está graduado en metros por segundo, ¿cierto? Y bueno, y el eje de abscisa está graduado en segundo. Bueno, y la pendiente de esta recta, ¿cierto? La pendiente de esta recta es de 2, o sea, por cada segundo aumenta 2 metros la posición. Entonces el móvil va más rápido, ¿se ubican? Pasa 1 segundo de tiempo y el móvil recorre 2 metros, o sea que va a razón de 2 metros por cada segundo, ¿no? Así que eso a razón de 2 metros por cada segundo. La pendiente es mayor. Y bueno, después en este simulador podés agarrar y hacer clic sobre el móvil y variar la posición inicial. Fíjense, puedo hacer que salga de la posición inicial 10 metros aproximadamente, ¿no? Bueno, a lo mejor no llego justo al 10 metros, ahí está, 10 metros, ¿no? Y le puedo dar, por ejemplo, una velocidad negativa. Si le doy una velocidad negativa, miren lo que va a pasar. Démosle, a ver, una velocidad. Ahí, ¿no? De menos 2 metros por segundo. Animo la escena. Y ahí viene el móvil con una velocidad negativa. Fíjese lo que pasa cuando la velocidad es negativa. La representación gráfica posición-tiempo es una recta decreciente. O sea que lo que caracteriza al MRU, sea que vaya para la derecha, o que vaya para la izquierda, o lo que vaya para donde quiera, es que la gráfica posición-tiempo, ¿cierto? Es una recta no horizontal, ni vertical tampoco. O sea, una recta oblicua. Voy a pausar ahí y limpiar la escena, ¿cierto? Vieron que lo salté de por acá. Hubo un instante donde pasó por el origen, ¿cierto? ¿En qué instante pasó por el origen? A los 5 segundos. Claro. ¿A dónde lo lees? Los 5 Acá. segundos. Acá lo lees. O sea, el par ordenado de este punto, ¿cuál sería? A ver, el par XY, o en este caso TX, guarda porque estamos en un par ordenado en una aplicación física. ¿Cuál sería o cuál es el par ordenado de este punto? 5-0. Claro. Muy bien. Sería 5, ¿qué? Porque estamos en física. 5 segundos, 0 metro, porque es a los 5 segundos 0 metro, 0 metro es el origen de posiciones. ¿Se ubican? Bueno, fíjense una cosa. Lo importante es que acá, vos de donde quieras salir, podés hacer clic sobre el punto y lo llevás a la posición inicial que quieras, ¿o no? Supongamos que la posición inicial es negativa, ¿no? Bueno, acá va a haber que correr el eje, hay que hacer clic y arrastrar, ¿cierto? La posición inicial es negativa. Si quiero que parta hacia la derecha, o sea, a favor
del sistema del eje de posiciones, porque acá lo importante es que este eje que ven acá es un eje de posiciones. Voy a aprovechar para poner eso acá, porque acá no le pude poner la flecha. Sí o sí es importante que este eje X tiene un solo sentido. ¿Para dónde crece? Para el otro lado no se le hace flecha, ¿no? Entonces cualquier vector que vaya a favor del eje de referencias va a ser considerado un vector positivo. Y cualquiera que vaya en contra va a ser considerado negativo, ¿cierto? Por ejemplo, acá la posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? ¿Cuánto vale? Menos 4,13, lo puedo leer acá. ¿Qué es lo que es la magnitud posición? ¿Una magnitud escalar o vectorial? Chan, 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 chan. Esto lo mostré en un simulador y todo la clase pasada. La posición, ¿es un escalar o un vector? Un escalar. Un vector. La posición es un vector que une el origen del sistema de referencias con la posición del móvil. ¿Se acuerdan cuando le mostré esa montaña rusa, ese puntito que iba por una especie de montaña rusa, iban los vectores posición, unían el origen del sistema de coordenadas con la posición del móvil? Eso hay que saberlo. Estamos hablando de magnitudes vectoriales. O sea, que la posición es una magnitud vectorial. Por eso recién hemos estado haciendo, ¿se acuerdan? El recpol, XF también es otro vector, y lo hemos estado restando para obtener el delta X, que también es un vector. O sea, no pueden dudar en eso. Era distinto recién lo que estábamos haciendo, porque el vector, ¿cómo se dice? El espacio vendría a ser, era escalar, Claro. y después el delta Claro. X era el vector, pero no No, era lo no, mismo. no, 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 no. El espacio era escalar, pero X inicial era vector. X final era vector. Eran dos vectores que se restaban y daba otro vector delta X. ¿Mm? O sea, eran vectores. XY y XF eran vectores. Acordate que lo vimos hace un ratito. Eran vectores. O sea, vos tenías, en el que acabamos de hacer hace un rato, ¿cierto? Vos tenías, qué Sí, sé yo, sí, ya sé, ya un sé. XY acá, un XF acá, y después tenía un vector de desplazamiento que te unía esos dos, uniendo la posición inicial con la final, era el otro vector. Eran todos vectores. Eran todos vectores. Fenómeno. Entonces nosotros tenemos que saber que son todos vectores. La magnitud es, la posición es un vector. Eso lo preguntan, la posición de un vector. Ese vector que ven ahí, ¿cierto? Ese vector, XY, ¿para dónde apunta? ¿A favor o en contra del eje de referencias? Que es este de acá. En contra. Por eso es negativo. Vale menos 4,13 metros. No es que, muchos pueden decir, pero ¿cómo si el módulo no era negativo? Bueno, no. Sería como menos 4,13 I. Pero como no hay un J, porque estamos hablando de movimientos unidimensionales, lo único que va a haber es eje X, no va a haber eje Y. Si querés hacer un eje Y, pero siempre va a ser más 0 en la componente del eje Y. Entonces lo que se hace habitualmente, ¿cierto? Es no se pone nada de esto, ni siquiera el Y se pone. Y se le pone la posición inicial menos 4,13 como se observa ahí en el dibujo, ¿no? Entonces cualquier vector que vaya en contra del sistema de referencias, que en este caso crece para la derecha, el sistema del sentido de crecimiento del eje de referencia, que hacia la derecha es negativo. Bien, si quiero que se acerque al origen, ¿qué velocidad le tengo que dar? ¿Positiva o negativa? Quiero que ese punto se acerque al origen de referencias. ¿Qué velocidad le tengo que dar? Positiva. Negativa. Si le doy negativa, fíjate que ya está negativa acá. Espérate, voy a animar esta escena. Fíjate que ya está negativa la velocidad, menos 2. Si lo animo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acercar al origen? No, se va a seguir yendo, ¿o no? Porque la velocidad, al ser negativa, indica que va en contra del sistema del sentido de crecimiento del eje de referencias. Para que vaya para la derecha y pase por el origen, tengo que darle una velocidad positiva. Acá le voy a dar una velocidad positiva. Ahí, ¿cierto? ¿En qué instante ese móvil va a pasar por el origen? En el 8, Claro. 8 y pico. Bueno, entonces ahora sí, animo la escena, y bueno, y ahí tengo al móvil, obviamente, moviéndose, bueno, en este caso va muy despacio, ¿cierto? Moviéndose hacia la derecha, pasa por el origen y sigue camino, ¿no? Bueno, si le aumento la velocidad, o por supuesto, bueno, se me va a escapar más rápido de ahí, pero ese es el tema. Lo mismo si el móvil sale de acá. Supongamos que el móvil sale de acá. Si le doy una velocidad positiva, como está ahí, fíjense la curva, cómo es como que se va a alejar cada vez más, ¿ven? Ahí se aleja, y se va a seguir alejando, alejando, porque la velocidad es positiva y la posición inicial también es positiva, lo cual marca la posición inicial positiva, marca que, bueno, otra vez, si lo grafico como vector, ¿qué es? ¿Cierto? La posición inicial siempre es el vector que une
el origen del sistema de coordenadas con la posición del móvil. ¿Ven? Ahí se ve claramente que también para el vector posición, lo que quiero que vean, que tanto en materia de vector posición como en materia de vector velocidad, si es positivo, es porque va a favor del sentido de crecimiento del eje de referencias. Ahí tenemos una XY vector de 4, y de nuevo, 4,31 metros. ¿Mm? Más o menos parecida a la otra. ¿Se ubican? Y si quiero que pase por el origen, arrancando de ahí, ¿qué tengo que hacer? Ponerle una velocidad negativa. Si le pongo una velocidad negativa, voy a lograr que se mueva para el otro lado. Animo a la escena y ahí tengo el móvil moviéndose para el otro lado. Entonces lo importante de esto, fíjense cómo la velocidad siempre es constante. La velocidad en función del tiempo no habría que ni graficarla, porque como es constante, cuando una magnitud no varía en el tiempo, no tiene ninguna gracia graficarla. Yo en la práctica no la grafico, nunca, las cosas que son constantes. Pero esto sí tiene importancia graficarlo, porque es la posición. Y la posición en función del tiempo siempre es una recta oblicua. Ahora supongamos lo siguiente, miren. Voy a volver acá. Supongamos que digo, bueno, parte de la posición, qué sé yo, 3 metros por acá, ¿no? Más o menos, 3 metros ahí. Si tiene una velocidad de 0, ¿cierto? Una velocidad de 0, ahí. ¿Qué pasa con el cuerpo? Está constante. No se mueve, No está se quieto. mueve. Si animo la escena, ahí tengo que no se mueve. Y miren cómo luce en un gráfico. Primero, posición, tiempo, un reposo. ¿O no? Un reposo. Es un segmento paralelo, segmento, recta, qué sé yo, o semirecta, no sé, paralelo al eje de los tiempos, que indica que el móvil está siempre en el mismo lugar. O sea, en el instante 0 segundos está a 3 metros. Un segundo después está a 3 metros. A los 5 segundos está a 3 metros. Está siempre en el mismo lugar. Y entonces te da una velocidad de 0. Y fíjense cómo la velocidad en función del tiempo es de 0 y constantemente 0, ¿o no? Entonces, eso es el reposo. O sea, cuando vos tenés el reposo, acá tenés en el gráfico posición-tiempo una recta horizontal. Está siempre en el mismo lugar el móvil. Si vos tenés una velocidad positiva, bueno, o si marcha a favor del eje de referencias, ¿no? Hacia la derecha en este caso, porque generalmente se grafican creciendo para la derecha los ejes de referencias. Pero a uno se le podría ocurrir hacerlo al revés y graduarlo al revés, 0, 1, 2, 3, 4, y que crezca para el otro lado. Se te puede ocurrir, no es obligado a hacerlo para la derecha. Generalmente se hace para la derecha. Pero ahí tenés, la velocidad positiva es cuando el móvil va a favor del sentido del eje de referencias, ¿no? Y velocidad negativa cuando va en contra del eje de referencias. Así que ahí tenés velocidad positiva, bueno, ya lo hemos visto recién, ¿no? Y velocidad negativa sí. Bueno, eso es lo que quería que vieran por ahora medio simulado. Y ahora vamos al apunte, ya está, vamos al apunte y lo vamos a ver sin animación ni nada, pero lo vamos a ver en el PDF, o yo lo voy a mostrar en el Word mío,